gracias, porque no tiene nada que ver con el video, pero les tengo que decir porque en realidad ustedes se lo merecen, caballeros, es la realidad. Yo he estado tratando 2 años, tratando de hacer videos de YouTube y no me atreví a hacerlo porque me daba miedo hablar ante la cámara. Me daba, no miedo, sino que me daba pena hablar ante la cámara. No sabía. Mi esposa es fotógrafa y nosotros siempre hemos tenido cámaras aquí, pero yo nunca, a mí siempre me daba pena el hablar. Entonces, hasta que un día, eh, nada, me decidí y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Muchas personas me preguntaban que si yo tenía un canal y en final decidimos hacerlo. Hace 2 meses que empezamos y la meta mía era terminar el año con 500 seguidores. Muchos tendrán millones, pero para mí es un gran reto, ¿ok? 500, yo sé que no es mucho, pero en fin, yo estoy súper contento, súper alegre y súper agradecido con Dios y con ustedes de que esto esté, de que por lo menos yo saber de que los 500 que yo estaba planeando para diciembre, ya este mes en octubre, ya llegamos a 500, ya pasamos los 500, ya estamos casi en 600. Entonces, eso es gracias a ustedes, caballeros. Gracias a ustedes que lo comparten, gracias a ustedes que le dejan saber a otros trombonistas qué es lo que está pasando y gracias a ustedes que comparten mis videos. Y por eso les quiero dar las gracias, porque no se trata tanto del video, sino eso me deja saber de que ustedes son excelentes seres humanos y que quieren compartir esta información con otras personas, que quieren ayudar a otras personas, de que no solo se benefician, sino que quieren ayudar a otras personas. Y al final ese es el punto, ¿ok? Lo importante es que ustedes son los que están haciendo de que esto se desarrolle. Yo puede que tenga una idea de compartir algo con ustedes, me preguntan, oye, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo tú haces lo otro? Y yo lo comparto, pero ustedes son los que lo hacen importante y ustedes son los que lo hacen llegar a las manos de los otros instrumentistas, ¿ok? Entonces, eso siempre se lo quiero agradecer y quiero darle desde el fondo de mi corazón. Quiero darle muchísimas gracias porque, como les dije, el plan era llegar a 500 en diciembre y en octubre ya llegamos a 500 y pasamos los 500. Entonces, muchas gracias, se los agradezco de corazón. Entonces, vamos con el tutorial. Vamos a hablar de la improvisación. Hace un tiempito, hace como 3, 4 semanas atrás, un mes y medio por ahí, eh, un gran amigo mío, una persona que yo estimo mucho, Raúl Blanco en el piano, excelente músico, excelente compositor, chequen su música, les voy a dejar su información en la descripción. Entonces, él y yo hicimos un video donde le estuvimos explicando acerca de la improvisación. Entonces, ese video fue un video más que abarcaba lo que es la improvisación, pero en un modo general. Cómo empezar la improvisación, cosas que tú tienes que tener en cuenta, estilos a la hora de tocar. Él les explicó un poco en el piano lo que es la armonía, etcétera. Yo le expliqué un poco del punto de vista de instrumentista, que nosotros nada más tocamos una línea melódica, línea y ritmo, es lo único que tenemos nosotros. Pero bueno, hoy, el video de hoy va a ser acerca de la improvisación también, pero va a ser acerca de lo que es la improvisación corta. Vamos a llamarle que hay dos tipos de improvisación. Hay muchos más, pero vamos a decir en este caso que hay dos tipos, para que ustedes lo entiendan mejor. Improvisación larga, que es donde ustedes desarrollan un solo, donde está el pianista, la baterista, lo que sea, y ustedes van a desarrollar un solo encima de lo que se está tocando, la misma armonía, o si es jazz, encima de los cambios, etcétera. Y eso va a durar 4 o 5 minutos, de acuerdo a lo que decida el solista. Eso es una improvisación abierta. Ahora, en este caso vamos a hablar de lo que es solos que son en un tiempo específico, que son solos cortos, como por ejemplo en el del video del principio, donde yo les toqué un mambo y les toqué un solo. Ese mambo duró 16 compases, 8 compases repetidos, no sé cómo lo quieran hacer. Eso fue un solo hecho encima de un mambo. Eso es un solo corto, es un solo contado, un solo de 8 compases o de 4 compases, o es un solo que es específico, ¿ves? Entonces eso es un solo corto y de ese es el que vamos a estar hablando hoy. Yo les voy a explicar desde el punto de vista mío cómo yo lo veo, cómo yo lo siento. Esto es, la música es libre, esto es un arte, cada quien lo expresa, lo sienta a su manera y lo bonito de esto es que yo se los voy a enseñar y se los voy a compartir desde mi punto de vista. Otros músicos, excelentes músicos, se los pueden compartir desde sus puntos de vista y ustedes también pueden aprender, ¿ok? Para mí, de la forma que es más fácil entenderlo, el solo corto, no importa cuán corto sea, siempre va a tener 3 partes. Va a ser el principio, va a ser la parte del medio y el final del solo. Es de la forma que me gustaría explicárselos a ustedes para que ustedes lo entiendan. Generalmente, cuando hablamos
de un solo contado es encima de algo, ya sea o como en el principio, en el mambo, para, pa, po, pi, pirara, y el solo va a estar encima de eso, ¿ok? De por sí, el mambo ya está subiendo la música ya se está moviendo. El solo tiene que tener algo, tiene que empezar con algo que rompa esa rutina. Porque eso es lo que dice, ok, aquí empezó un solo, aquí hay algo que está pasando. Es lo que hace que el oyente que está escuchando el solo diga, hey, ¿qué está pasando aquí? Hay algo que está, ¿entiendes? Rompe con eso. En este caso yo empecé con un arpegio. Eso lo que hace es que rompe el esquema de va como que en un contrapunto que dice, ¿qué está pasando? Hay algo raro ahí. A eso es lo que ya le damos el principio del solo. Tiene que tener como que cierto power, tiene que tener fuerza para que se sienta de que algo está pasando ahí. Tengan eso en cuenta. Para que lo entiendan mejor, vamos a ir al final. Vamos a suponer, tú estás aquí y vas a saltar al final en tu mente, acuérdate. El final del solo tiene que terminar en un lugar donde el solo empieza aquí y la música tiene que escalar. ¿Ok? Entonces, en el caso del video, yo terminé en el sol, porque estamos tocando en la tónica. Toqué la séptima, fa, 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 que dice para, bla, 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 y después sol. Entonces, ese sol completa lo que es el acorde, en este caso, ¿verdad? Pero lo importante es que entiendan, es que desde el principio del solo hasta el final del solo, el solo tiene que terminar, no puede terminar aquí. No puede terminar al mismo nivel de la música, pero entonces no pasa nada. Tiene que ir para algún lado. Y entonces la parte del medio es donde tú vas a tener la oportunidad de tú hablar, de tú conversar. Empezaste, y la parte del medio es melodía. Entonces es como una escalera. Tú vas a ir escalando y vas a ir escalando y vas a ir escalando hasta que tú llegaste a donde tú tenías que llegar, que era el clima de la música. Y de ahí ya la música sigue, pero te toca a ti como solista crecer eso. Ahora, cuando tú vas a tocar, tú no estás pensando en esto, ok, no, tengo que empezar con un son, empezar con esto y el contrapunto y no sé qué. Son cosas técnicas, tú no vas a pensar en esto. La música sola te va a llevar a hacer el solo. Pero lo que sí es importante es que a la hora de tú estudiarlo, porque aunque muchas personas crean o no, improvisación, tú tienes que estudiarla. Y no solo sentarte como se dice, cuadrar la frase, no solo es eso. Es eso y también es escuchar música, influenciarte, transcribir música, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo he explicado en otros videos. A la hora de estudiárselo, piénsenlo metódicamente. De esa manera va a salir más natural a la hora de tocarlo. Importante, el solo, el videito al principio, el mambo y eso, se los voy a dejar, les voy a dejar el papel de eso, se los voy a dejar en la descripción. Así que si quieren, vayan a la website y bájense el PDF. Es gratis para ustedes. ¿Ok? Eso se los escribí y se los hago para ustedes. Aprovechenlo, estudienlo. Y sería bien chévere que lo grabaran y me lo dejaran saber para ver lo que está pasando, darle mi opinión para ayudarlo a que se desarrolle. Entonces, nada, nos vemos. Los quiero de verdad con todo mi corazón. Gracias porque pasamos los 500. Les doy un abrazo digital y me despido. Los quiero. Bye. Nos vemos la próxima semana.